Cordial saludo, estimados estudiantes de la especialización en ciencia de datos y analítica. El día de hoy les dejo esta grabación, pues ya que ninguno pudo conectarse a la conferencia sobre el desarrollo de la actividad de la fase 4 de nuestro curso Business Intelligence Solutions. Entonces procedo a compartir pantalla para realizarles la presentación y mostrarles en nuestro software el desarrollo de la actividad que debemos realizar. Entonces, quiero que les ver en pantalla grande y puedan ver mejor. Pues como le decía, el día de hoy vamos a estar trabajando en la fase 4, que es la última fase del momento intermedio del curso, en el que pues estamos viendo ya la última parte de la unidad 2, que empezamos en la actividad con la actividad de componente práctico, pues donde estamos explorando, digamos, múltiples variables simultáneamente, estamos realizando algunos gráficos, con esta actividad reforzamos la regresión lineal y alcanzamos pues a ver algo de regresión lineal para múltiples variables. Y además, dentro de los gráficos, además estaremos viendo los gráficos de dispersión. Bueno, entonces para retomar un poco, ¿cierto? Lo que ya comenzamos en la actividad pasada con el modelo de regresión lineal, pues como vimos anteriormente, es un modelo, es un método estadístico, ¿cierto? Para relacionar una variable independiente con una variable dependiente. Entonces, la idea es pues, que nosotros encontremos estos coeficientes que van a determinar el modelo y sobre todo en esta actividad estaremos evaluando más que todos los residuos, que son estos errores que se dan en la diferencia del punto que sería ajustado al modelo y el punto, digamos, observado o el punto de la predicción y el punto observado. Entonces, en esta actividad principalmente lo que hacemos es un análisis de los residuos del modelo de regresión lineal, ¿cierto? Donde el residuo representa es la diferencia entre el valor observado, que les decía, y digamos, y el valor predicho, el valor que nos da el modelo. Entonces, estas diferencias aquí es lo que nosotros vemos como los residuos. Algunos residuos son positivos, es decir, cuando el valor está por encima de la recta que define el modelo de regresión lineal, y son negativos cuando el valor observado está por debajo de la recta de la regresión lineal. Bueno, en esta actividad debemos, con este residuo, realizar algunos gráficos de diagnóstico, ¿cierto? Ya nosotros vamos ahora a pasar a R y con esto pues estaremos observando estos gráficos. Y bueno, acá podemos ver que los 4 principales gráficos de diagnóstico son, el primero es el donde se compara el residuo versus los valores ajustados, ¿cierto? Y con este podemos pues observar si hay algún patrón de no linealidad en los residuos. Con el gráfico cuckooplot o normal cuckooplot, nosotros lo que observamos es si los residuos siguen una distribución normal, ¿cierto? Que es lo que se espera, que pues si el modelo está haciendo un buen modelo y tiene un buen ajuste, entonces los residuos sigan una distribución normal. Con el tercer gráfico, que es el gráfico del scale location, con este examinamos la dispersión de los residuos, ¿cierto? De los diferentes valores ajustados. Y con el Cook's Distance Plot, que identificamos la influencia que tienen sobre la regresión algunos los coeficientes. ¿Ok? Bueno, entonces aquí nosotros podemos ver, este es el primer gráfico, ¿cierto? Donde vemos, con este identificamos si hay algún patrón, digamos que de no linealidad, acá el de la distribución normal de los residuos, que como podemos ver lo que se espera es que los valores se ubiquen sobre esta línea, el del scale location, y el del distance, que aquí lo que vemos es la influencia, ¿cierto?, de los valores. Entonces, ya nosotros vamos a generar estos gráficos y analizar los datos que nosotros estamos trabajando en esta actividad.
Otra de las cosas que se nos pide en esta actividad es identificar valores atípicos, ¿cierto? Entonces, una de las formas que nosotros podemos identificar valores atípicos puede ser, por ejemplo, en el histograma, ¿cierto? De los residuos. Nosotros vemos que tenemos algunos valores que se salen mucho del histograma de los residuos que quedan acá por fuera, nosotros podemos identificar estos valores como atípicos. También, por ejemplo, en este caso, acá, por ejemplo, en el de los residuos, si nosotros, aquí está el cero, ¿cierto? Acá nosotros podemos ver la desviación estándar y podemos dar una amplitud de una desviación estándar o una en proporción, ¿cierto? Pueden ser dos veces, dos desviaciones estándar, tres, cuatro, cinco, dependiendo de lo que nosotros vayamos a aceptar como valores realmente que estén ahí cercanos, o si son valores atípicos, entonces nosotros los vamos a ver muy por fuera. Por ejemplo, si nosotros trazáramos una línea por acá diciendo que de aquí hasta acá son valores aceptables, entonces estos valores que están aquí por debajo, este valor que está aquí por encima, nosotros los estaríamos marcando como valores atípicos. ¿Ok? Bueno, en el ejercicio 2 o 3 de nuestra guía se nos pregunta también sobre las suposiciones del modelo de regresión lineal. Entonces, en este caso, nosotros podemos evaluar 4 suposiciones que son la linealidad, la independencia, la homocedasticidad y la normalidad de los residuos. Entonces, para revisar o checar esta suposición de la linealidad, nosotros podemos examinar, por ejemplo, el gráfico de dispersión, ¿cierto? Y mirar que realmente, pues, digamos, este tienda a ser en forma lineal, ¿cierto? Que sea siempre de forma creciente o de forma decreciente, pero que se observe esa linealidad en el gráfico de dispersión. La independencia, nosotros podemos observarla, por ejemplo, en el gráfico, en el primer gráfico de diagnóstico, que es el de residuos versus los valores ajustados, ¿cierto? Donde podemos ver que no debe existir ningún patrón, ¿cierto? Donde podemos verificar que todos los errores, ¿cierto? Son independientes uno del otro, ¿cierto? Que no existe ningún patrón como tal. Y la homocedasticidad es la varianza de error, que esta debe ser constante. Es decir, nosotros debemos ver en un gráfico, que ya pues en el ejemplo lo vamos a ver mucho más claro, donde se ve esto de forma mucho más clara, es que alrededor de ese cero, todos los errores deben estar concentrados, digamos, de forma constante. No se debe ver como que acá al comienzo de la gráfica está más concentrado que acá al final de la gráfica o en el centro, sino que lo vemos de forma extendida. ¿Ok? Bueno, continuemos. Pensé que había entrado alguien, pero continuemos entonces. Perdón. Bueno, y finalmente la normalidad nosotros lo podemos observar en el histograma de residuos o en el QQ-plot, ¿cierto? Y pues para que un modelo de regresión lineal cumpla con la suposición de que tiene un buen ajuste, en el caso de la normalidad de residuos debemos observar en el histograma que sus barras tienen un comportamiento como de una campana, ¿cierto? La campana de Gauss, que nosotros sí vemos que tiene esa forma, esa curva como de campana, entonces podemos decir que la distribución de esos residuos es normal. O en el QQ-plot, y es que la mayoría de puntos esté ubicado sobre la línea del gráfico, ¿ok? Como en este caso, por ejemplo, acá, si nosotros vemos aquí hay una pequeña línea aquí punteada que casi no se observa, pero ahí está la línea. Y pues si nosotros vemos la mayoría de puntos, ¿cierto? De los cuantiles están sobre esta línea. Entonces, esto me está, digamos, dando un buen indicio de que los residuos tienen una distribución normal. Son
pocos los puntos que se salen y entonces estos puntos de acá también nosotros los podemos considerar como puntos atípicos, que son los puntos que se salen. De hecho, en la gráfica de diagnóstico, por lo general, se pueden ver que estos puntos que están marcados aquí son los puntos atípicos. Miren, aquí el que está en la posición 20, acá el que está en la posición 20, ¿cierto? Son puntos que en las gráficas de diagnóstico se ven como puntos atípicos. Ver, acá también debe verse, solo que bueno, como están ahí muy juntos, a veces no se alcanza a ver el 184, el 184, por acá está el 184, por acá está el 184, entonces esos puntos atípicos también se alcanzan a ver acá en las gráficas de diagnóstico. Entonces, bueno, voy a presentarles ahora, voy a abrir el archivo eh, del donde está nuestra actividad y también el R para poder empezar con el desarrollo de la actividad. Voy a dejar de compartir pantalla un segundo mientras abro nuestros archivos para tenerlos acá listos y ya les muestro. Espérenme un segundo. Listo. Vamos a estar con esto activo. Listo. Ahora sí. Bueno, entonces esta actividad cierra el día 22 de noviembre, es decir, la próxima semana. Tenemos una semana a partir de hoy para terminar esta actividad. De todas formas, ya he visto que muchos pues han ido avanzando, ya a todos les he dejado pues sus retroalimentaciones foros por correo. Perdón, se me presentó acá tuve que ir a atender un... Bueno, entonces en esta actividad tenemos 4 ejercicios. Ya vamos a empezar a desarrollarlos en el R. Aquí ya pues he abierto y he cargado, bueno, voy a correr de nuevo. He cargado el ejemplo con el que trabajamos en la web la vez pasada, ¿cierto? Como para que tengamos este ejemplo y vamos a empezar entonces a trabajar con este. Entonces, en el primer ejercicio se nos pide que usemos la variable marketing total con la variable revenues para realizar primero un gráfico de dispersión, ¿cierto? Para observar la relación entre estas dos variables. Y aquí pues es importante que tengamos en cuenta que la variable independiente que nos están diciendo es la del marketing total y la dependiente es la de revenue, ¿cierto? Aquí en este caso es como la independiente es el gasto que se está teniendo en marketing y aquí las ganancias que nos deja este gasto. Entonces lo que queremos ver es esa relación de cuánto invertimos nosotros en marketing, cuánto nos está produciendo eso en ganancias. Es decir, a medida que lo que queremos ver es si invertimos más en marketing, nos produce eso mayor ganancia. Eso es lo que nosotros queremos ver con este análisis. ¿Ok? Entonces es importante que tengamos eso claro, que en nuestra variable X, ¿cierto? En la independiente lo que tenemos es el marketing total, porque he visto pues algunas confusiones en los avances que ustedes han realizado
algunos están tomando la variable de marketing como si fuera la variable dependiente y no es correcto. Entonces es importante que ustedes tengan esto claro. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear el gráfico de dispersión para observar la relación entre estas dos variables, ¿ok? Entonces vamos a realizar el gráfico de dispersión de estas dos. Entonces, para esto, ¿cierto? Usamos el comando plot, ¿cierto? Y en este caso primero es la variable X. En este caso, yo es la que acabo de crear aquí, que es la de total. Y la de la variable dependiente, que es la Y, en este caso es 6, que es la 20. Digamos que en este base de datos que yo tengo acá, no estoy analizando tanto las ganancias, sino las ventas que se hacen. Digamos que estas son variables relacionadas, ¿cierto? Porque pues las bases de datos que tengo no son exactamente iguales. Entonces, bueno, con esto sí que difieren. Pasó aquí. Voy a correr esto de nuevo, a ver, no sé qué pasó aquí. Esto no corre todo. Ya se nos ha cargado esto porque no tengo la librería para esto. Listo, ahora sí. Bueno, entonces acá podemos observar, ¿cierto? Miren aquí cómo se ve en el gráfico de dispersión que pues estos dos, el total invertido en el marketing influye en las ventas y se ve aquí pues la linealidad muy clara, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, ya nosotros podemos ver en este modelo la primera parte de la suposición de la linealidad en este gráfico de dispersión, que es donde observamos la linealidad, que la linealidad de aquí se observa muy claramente en este ejemplo, ¿cierto? Porque aquí vemos que en este gráfico de dispersión los datos están todos aquí como siguiendo esta línea recta. ¿Ok? Entonces podemos hacer el modelo. Entonces vamos a llamar aquí el modelo. Vamos a hacerlo con nuestra función LM, así como lo hicimos en la actividad pasada, ¿cierto? Y la variable dependiente, ¿cierto? La que va en la Y, ¿cierto? Esta es la que se ubica primero y la que vamos a relacionarla en este caso con el total, ¿cierto? Y todas estas dos pues son de la misma base de datos. Entonces coloco aquí para que pues tenga referencia de qué estamos hablando. Pues se puede colocar así o lo colocamos cada uno con el símbolo que es. Entonces pues ya acá me crea el modelo. Entonces acá en el ejercicio me pedían crear el diseño y luego construir el modelo. De esa forma, digamos que yo construyo el modelo, pues es algo que ya nosotros habíamos hecho anteriormente en el ejercicio anterior, solo que no con esta variable, ¿cierto? Ahora digamos que el análisis acá es más general porque estamos viendo ya el total invertido en el marketing relacionado con las ganancias que está obteniendo nuestro negocio. Bueno, entonces nos piden calcular los residuos. Los residuos, aquí nosotros ya en el modelo, si nosotros podemos ver, aquí están, ¿cierto? Los residuos, solo que vamos a guardarlo aquí aparte para poder usarlo más fácil, los residuos de nuestro modelo. Y entonces aquí ya nos quedan guardados los residuos. Con eso hacemos esto de calcular los residuos. Luego nos piden crear un gráfico, ¿cierto? De dos paneles, donde en el lado izquierdo tengamos un histograma de los residuos y en el lado derecho tengamos el QQ-plot. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para crearlo a dos paneles, entonces nosotros hacemos lo que es el par, ¿cierto? Y lo vamos a hacer a dos paneles, entonces vamos a hacer C de como si fuera esto una matriz, entonces va a ser apenas una fila y lo vamos a dividir en dos columnas para que me salga uno al lado del otro. ¿Okay? Entonces esto, digamos, es para dividir esta parte del gráfico aquí, lo dividimos en dos. Entonces el primero que vamos a hacer
es el histograma, ¿cierto? Ya sabemos que la función para el histograma es el ist. Y lo que vamos a graficar son nuestros residuos que ya los hemos guardado acá. Ya lo adicional que nosotros colocamos acá es que si le colocamos título, que si le colocamos leyendas a los ejes, que si le colocamos colores, eso cada uno de ustedes puede hacerlo a su forma personal, ¿cierto? Como ustedes quieran. Lo importante es aquí, por ejemplo, si yo lo grafico, aquí me queda un histograma de los residuos, ¿cierto? Donde yo puedo ver que acá me está dando un valor que está llegando aquí hasta -300, es porque debe haber algún residuo por acá que está de este tamaño. De hecho, si volvemos acá a ver el plot de la dispersión, miren por acá donde está este valor por fuera, ¿cierto? Que es un punto bastante atípico que está por fuera de esta línea. Entonces, este valor aquí que está por fuera, si nosotros vemos este error aquí, va a ser un error grande. De hecho, el valor que me daba por acá es de más o menos aquí 350, ¿cierto? Y este valor está acá por lo menos a una altura de 50. Es decir, que aquí yo tengo un residuo negativo porque está por debajo de la línea, ¿cierto? Recuerden lo que acabamos de ver ahora en el gráfico de los residuos que les mostré ahora poco en el PowerPoint en la presentación. Entonces, es un residuo negativo y si vemos de 350 a 50 de 300, ¿cierto? Que es lo que me muestra acá con este histograma de residuos, ¿cierto? Que debo tener aquí un residuo por lo menos de -300. Y tengo alguno positivo de 100 que, que no sé si se alcance a ver por acá en algún momento, tal vez alguno de estos por aquí alcance a ser que el valor de pronto es por aquí y el valor aquí alcanza a ser atípico. Pero no es tanto como este de aquí, que la diferencia pues sí es negativa de -300. Los demás, miren que están todos concentrados aquí, los residuos son muy pequeños, aquí está en cero, entonces, ¿qué es lo que alcanzamos a ver en la gráfica? ¿Ok? Entonces ya tenemos en el lado izquierdo el histograma y del lado derecho nosotros queremos el QQ-plot, ¿cierto? Entonces el QQ-plot se realiza con la función QQ-norm y también de los residuos, ¿cierto? Ahí podemos verla, me muestra aquí. Y lo que queremos ver es la línea, ¿cierto? Porque lo que vamos a analizar es si los valores están sobre la línea. Entonces, para eso, vamos a crear la línea de los residuos. Y aquí también nosotros lo podemos colocar de colores para ver si se da mejor. De hecho, vamos a colocarla de color rojo para poder observar mejor la línea, porque si de pronto se queda muy por encima, así como en la gráfica de la presentación, no se va a ver muy claramente. Entonces, miren aquí está la línea, ¿cierto? Y los valores están todos casi que encima, excepto aquel valor atípico, ¿cierto? Que está por acá de un residuo de -300, ¿cierto? Que es el valor que está bastante por fuera. Entonces aquí nosotros podemos ver con estos gráficos, sobre todo con este, porque el del histograma, este valor atípico no me deja ver bien la distribución aquí, porque como me da un rango bastante amplio, los histogramas que me dan aquí, digamos, se concentran en estos dos y no me deja observar muy bien la normalidad. Tal vez si yo saco ese valor atípico, que es lo que se debe hacer cuando tenemos un valor tan atípico como este, es sacarlo de nuestra base de datos, entonces pudiéramos observar mejor la normalidad aquí en el histograma. Sin embargo, el gráfico QQ-plot sí me deja ver la normalidad de estos residuos, ¿cierto? Excepto por este punto atípico. Entonces ahí en ese caso estamos viendo la normalidad. Entonces ya hemos visto dos suposiciones de el modelo de regresión lineal. ¿Ok? Bueno, aquí para que no me siga saliendo esto así a dos gráficos, entonces este mismo lo voy a colocar acá, pero entonces lo voy a volver a 1 a 1 para que cada vez que haga un gráfico me quede guardado un único gráfico. ¿Ok?
Bueno, entonces con eso realizamos lo que me pide aquí, ya esta parte de crear el gráfico a dos paneles. Lo siguiente ahora es crear un gráfico de los residuos con los valores ajustados o predichos del, del modelo. Entonces, para eso primero, pues ya tenemos uno de los residuos. Vamos entonces a crear entonces otro vector con los valores ajustados y así pues creamos digamos, el gráfico. Entonces, a los ajustados, que también hacen parte del modelo, ¿cierto? Aquí guardamos los residuos, los ajustados, el comando es este fitted, ¿cierto? Fight, no sé cómo se pronuncia, no recuerdo, del modelo, ¿cierto? Vamos a guardarlos en ajustados. Y entonces realizamos el gráfico, ¿cierto? De los valores ajustados con los residuos. Entonces vamos a colocar en el eje de las X los ajustados y en el eje de las Y los residuos, ¿cierto? Entonces miren aquí, que todos están aquí muy cercanos de cero, ¿cierto? Los residuos son muy pequeños, ¿cierto? Excepto este valor aquí, que ya sabemos que tenemos ese valor atípico acá. Entonces, este primer gráfico, ¿cierto? Que es el primer gráfico de diagnóstico, después yo les voy a mostrar cómo con el graficar el modelo me puede dar enseguida los 4 gráficos de diagnóstico. Eso lo vamos a hacer ahora que me pide el gráfico, pero aquí, digamos, es como ir construyéndolos por independiente. Acá yo puedo ver, por ejemplo, la homocedasticidad, ¿cierto? Que aquí yo veo que como estos valores, digamos, es constante esto aquí, ¿no? Digamos, no tengo como que los residuos no hay una amplitud de aquí de que por aquí está más arriba, luego por acá. El único punto es este, pero nuevamente es un valor que es atípico. No vemos como que, bueno, en estos primeros los residuos todos son positivos, en esta parte de aquí todos son negativos y mayores. Digamos que no quede esto como concentrado aquí alrededor de la línea de cero. Incluso él puede quedar concentrado con una mayor amplitud, estaría perfecto. Lo que no estaría bien es que de pronto haga como una forma como que suba, que baja, o sea, que se le vea a esto no una concentración aquí en esta línea alrededor del cero, sino que se vea algún otro patrón no lineal diferente. ¿Ok? Bueno, entonces con esto estaríamos viendo también podemos ver la independencia, ¿cierto? Que pues es, digamos, prácticamente la misma justificación. Los errores, ellos no se nota que estén dependiendo uno de los otros. Bueno, ¿qué más continuaríamos? Vamos a ver qué más nos pide hacer acá. Bueno, y generar los gráficos de diagnóstico, que es lo que sigue. Entonces, para los gráficos de diagnóstico podemos ir generándolos uno a uno, ¿cierto? O también podemos generarlos en un solo gráfico los 4. Entonces voy a mostrarles las dos formas. Me parece que queda mejor cuando se genera uno a uno porque se pueden ver de forma más grande y lo podemos observar mejor. Entonces, por ejemplo, si lo hacemos uno a uno, entonces yo puedo simplemente colocar aquí el modelo, ¿cierto? Y voy a decir que me bote el primer gráfico, que sería este, el de los residuos versus los ajustados. Entonces el gráfico va a ser casi que este mismo, ¿cierto? De pronto van a cambiar aquí las leyendas en los ejes y demás. Entonces, mírenlo, ¿cierto? Solo que aquí ya me muestra los puntos donde están los valores atípicos, como yo les comentaba. Entonces, aquí hay un valor atípico en el 1 y aquí en la posición 1886 y 1678 también, digamos, tenemos estos tres valores atípicos acá que me están mostrando en esta gráfica. Pero miren que es lo mismo prácticamente, ¿cierto? Solo que pues acá ya le coloca las leyendas, le coloca títulos, pero es el mismo gráfico que hemos hecho anteriormente. Son 4, ¿cierto? Entonces podemos hacer así el modelo 2. Aquí podemos ver que es el de los residuos, el QQ-Flow, ¿cierto? Que habíamos hecho anteriormente. Aquí también me muestra aquellos 3 puntos atípicos. Aquí el 678, el 1886
y el punto 1. El 3, que es el del scale location, si no me equivoco. ¿Cierto? Aquí en este podemos ver mucho mejor la independencia también. Aquí podemos ver también la homoelasticidad 1678, que está en 1836, uno de los valores atípicos, ¿cierto? Y aquí digamos que son los valores ajustados, no con los residuos, sino con los residuos estandarizados. Entonces, digamos que pues nos da otro visual, pero aquí en este gráfico, con este ejemplo es muy claro, digamos, esto de la constancia aquí en la variancia de los residuos. Y por último, el de la influencia, que es el modelo 4. ¿Cierto? Aquí ya, casi no se deja ver las distancias porque son muy chiquitas, es decir, que casi no tenemos influencia. Entonces, sí, colocamos aquí el de la influencia, de pronto lo vemos un poco mejor en el 5. Aquí están aquellos valores que también se ven en el anterior y pues aquí, pero miren que la influencia es muy pequeña en estos valores. Y podemos ver el 0.001 es la mayor. Entonces, digamos que estamos viendo que tenemos un modelo que se ajusta muy bien, que está cumpliendo todas las suposiciones. Y la forma también de generarlo, que veamos los 4 gráficos juntos, sería entonces hacerlo de esta misma forma, ¿cierto? Solo que ahora lo necesitamos dividido en 4, entonces vamos a hacerlo aquí 2 líneas para que sean 2 arriba y 2 abajo. Y podemos hacerlo inmediatamente todos juntos, o sea, hacer como un plot donde sea el modelo del 1 a 4, o podemos ir escribiéndolos y él me va a ir generando y lo va a ir colocando uno del lado del otro. Entonces simplemente voy a copiar esto aquí así para que lo genere completamente ah, y luego copiamos esto aquí de uno a uno para que ya luego los otros gráficos no me los vaya a dejar, eh, digamos así, partiendo la gráfica en 4. Entonces miren aquí que pues aquí tenemos aquellos mismos 4 gráficos, solo que aquí se ven más pequeños. Entonces yo creo que es mejor ir haciéndolo uno a uno para que ustedes cuando presenten sus conclusiones puedan generar mejor el gráfico y quede pues mucho más claro. Digamos que en la presentación, en algunas presentaciones, digamos, si se pudiera de alguna forma más grande, ustedes pueden hacerlo también acá para exportarlo, dejarlo de una forma más grande que se pueda observar mejor. Pero si de pronto ustedes lo que van a hacer es captura de pantalla, entonces es mejor ir haciéndolo uno a uno para que les quede una mejor organización del documento para que se pueda observar mejor. Por ejemplo, aquí los puntos atípicos, miren que este está por aquí, pero casi no se alcanza a percibir. Entonces es bueno eso que pues ustedes lo hagan de forma, pues como ustedes crean que les queda mejor. Entonces, con esto terminaríamos en el primer ejercicio. El segundo ejercicio es más de análisis, ¿cierto? Entonces, en el primero es, por ejemplo, si existen algunos puntos atípicos y si sí, pues que los marquen en el gráfico. Digamos que esto ya se responde con el primer ejercicio, ¿cierto? Porque en el diagnóstico, digamos, en los gráficos diagnósticos, ahí se ven los puntos atípicos. Entonces es más que ustedes comenten cuáles son, que de pronto lo generen en el gráfico de residuo a partir de este, por ejemplo, y ustedes los marquen de alguna otra forma, por ejemplo, con X, que eso también pudieran hacerlo. Por ejemplo, si no conociéramos los gráficos de residuo, cómo nosotros pudiéramos marcar esos valores atípicos. Entonces eso depende también, por ejemplo, de lo que nosotros consideremos atípico, que puede ser dependiendo de la desviación estándar. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir cuáles van a ser mis valores atípicos. Entonces, yo puedo definir aquí que mis atípicos
van a ser todos aquellos valores, entonces voy a poner aquellos valores which, ¿cierto? Aquellos valores que el valor absoluto del residuo sea mayor, ¿cierto? Que, no sé, ahí podemos ir probando cuántas desviaciones estándar nosotros vamos a tomar como verdad de mis valores atípicos. Entonces, yo pudiera poner, por ejemplo, primero que voy a aceptar 2 desviaciones estándar. Entonces, 2 por la desviación estándar de los residuos, ¿cierto? Esos son los que yo voy a tomar como valores atípicos. Ahora, yo puedo graficar entonces en este blog, ¿cierto? De aquí, lo voy a graficar nuevamente. O en vez de los ajustados, puedo colocar entonces mejor el total y lo puedo ver mejor. Voy a colocar del total. Y voy a anexarles o voy a comentar en este texto, ¿cierto? Todos aquellos que sean atípicos. Entonces, los atípicos los voy a marcar, ¿cierto? Entonces, los residuos también atípicos. Y los voy a marcar, no sé, voy a colocarles una X, que me les coloco una X en rojo. ¿Cierto? Entonces, miren, todos estos de aquí los está tomando como atípico, porque si apenas tomé 2 desviaciones estándar, entonces todos estos que medio se salen un poco son valores atípicos. Este claramente es atípico y todos los que están aquí un poco más por fuera. Entonces yo voy a decir, bueno, están siendo como muchos, que no es tanto, entonces voy a ampliar. No voy a decir que 2 desviaciones estándar, sino 3. Entonces voy a hacer una nueva definición de mis atípicos, voy a ampliar un poco más el rango. Entonces si yo lo tomo como 3, se cambió, lo cambié aquí, 3. Entonces, si yo tomo como 3, entonces miren que ya los valores atípicos son menos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 valores atípicos. Digamos que son los que están más por fuera de esto de aquí. Pero también yo pudiera entonces decir, bueno, voy a aceptar esos. Entonces, los valores atípicos aquí voy a ampliar esto a 4. Entonces, miren que en 4 ya, digamos, la desviación estándar me da una amplitud mayor de esto aquí y el único que queda por fuera es este punto acá como valor atípico. Entonces, va a depender mucho de cuál sea la desviación estándar que tengamos aquí para, pues, tomar una amplitud aceptable y decir entonces cuáles son los otros valores atípicos. Entonces, digamos que aquí mire que podemos ver los varios. Si los dejamos con 3, digamos que puede ser aquí un punto interesante dejarlo aquí con 3. Entonces ustedes pudieran decir que todos estos valores que están aquí son valores atípicos, ¿cierto? Que son aquellos que están saliendo un poco más, el residuo es un poco mayor, ¿ok? Bueno, entonces eso en cuanto a la primera pregunta del ejercicio 2. En la segunda dice pues que si nuestro modelo satisface las suposiciones de regresión lineal. Ya pues en el transcurso del desarrollo del ejercicio 1 yo les fui comentando, ¿cierto? Entonces aquí en este punto es que ustedes resuman, ¿cierto? O redacten unas conclusiones de acuerdo a lo obtenido en el ejercicio 1 y es sobre la normalidad, la linealidad, la independencia y la homocedasticidad de la regresión lineal, ¿cierto? Que eso pues pueden ustedes hacerlo observando los gráficos. Ahora también existen algunos otros test que si ustedes quieren pueden complementar colocando esos test para darle más fuerza a la observación que ustedes hacen de los gráficos. Y la tercera parte o la tercera pregunta del ejercicio 2 es que se puede concluir a partir de modelo usando pues la función sumar. Entonces pues ahí simplemente vamos a generar el resumen de nuestro modelo. ¿Cierto? Entonces aquí nosotros podemos ver
leer un poco más aquí, ¿cierto? Los residuos, ¿cierto? ¿Cuál es el mínimo de los residuos? Que ya sabemos que es un residuo grande. La media, miren que es una media muy buena de 0,37. El máximo, el primer cuartil, el tercer cuartil, entonces comentar sobre los residuos. Los coeficientes, ¿cierto? El error. Entonces, aquí vemos que es pequeño, entonces está muy bien este modelo, ¿cierto? Y los valores, el t-value y el PR, ¿cierto? También ustedes pueden sacar las conclusiones aquí. Miren aquí que vemos que esto es un valor muy pequeño, que es menor que 2 a la menos 16, y con que sea menor que 0,05 ya estamos diciendo que es estadísticamente significativo. Entonces, en este caso, este modelo está funcionando muy bien, ¿cierto? Entonces, pues ya, digamos, es un ejercicio que también lo hicimos en la parte de la fase 3. Entonces, digamos que es simplemente repetir ese análisis, solo que ahora en el modelo es relacionando las ventas, bueno, en nuestro caso, las ganancias con el total invertido en la publicidad. Entonces, digamos que esto, pues, los análisis que he visto, ya que han aportado, están muy bien, solo que algunos, pues, digamos, el modelo aquí tuvieron confusión en la relación de las dos variables, ¿cierto? Que es importante que ustedes sepan que acá la que se debe colocar primero es la variable dependiente, ¿ok? Bueno, entonces con eso cerraríamos el segundo ejercicio. En el tercer ejercicio, entonces, ya me piden es realizar algunas estimaciones. Es un ejercicio, digamos, un poco dinámico para que ustedes puedan ver los cambios o qué es lo que se estaría haciendo con este modelo. Y finalmente podamos observar algunos cambios cambiando acá, perdón, la redundancia, cambiando el intervalo de confianza. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el rango del marketing total. En nuestro caso aquí vamos a hacerlo con la variable total, ¿cierto? Para ver cuál es el valor, el menor valor y el mayor valor para, pues, saber con eso, entonces, predecir. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, llamarlo rango. Vamos a poner en el rango del marketing total, en nuestro caso es total. Entonces, ¿cuál es el rango? El rango en este caso aquí me está diciendo que va de 11,3 a 156,2, ¿cierto? Esos son, digamos, los valores que tiene esta variable. ¿Qué más me dice acá? Entonces calculamos el rango, después dice que predecir ganancias con 3 valores de marketing total dentro del rango y usar la función predict.lm para esto, ¿cierto? O sea, no es que lo vamos a hacer manualmente con el modelo que nos da, sino usando la función. Y luego vamos a cambiar los intervalos de confianza para ver cómo cambian estas predicciones. Ahora deben ser 3 valores dentro del rango, ¿cierto? Que es lo que me está pidiendo acá. Es decir, tiene que ser valores entre 11,3 y 156,2. Entonces vamos a definir esos 3 valores que nosotros vamos a usar. Puede ser, por ejemplo, no sé, 50, 70, 100, o sea, 3 valores aleatorios los que ustedes quieran tomar, cualquier valor, ¿cierto? Que estén dentro del rango. Y recuerden también que acá pues, ustedes van a estar usando una base de datos diferente, entonces los valores que ustedes van a tomar van a ser valores distintos y pues el rango va a ser distinto, ¿cierto? Entonces yo voy a decir aquí valores, no sé, valores que voy a predecir o valores con los que voy a tomar. Entonces yo los voy a llamar colocarlos como del total. Así, data frame, para guardarlos. Es decir, que el total igual son 3 valores. Pero vamos a tomar los valores, no sé, entre esos 3. Poner 30, 100 y 150. Esos 3 valores vamos a tomarlos.
Estos son los tres valores que vamos a tomar. Y vamos a usar, como dice acá, la función predict.lm para predecir si nosotros gastáramos este valor, ¿cuánto estaríamos obteniendo en ganancia? Entonces, si gastamos 30 en marketing, ¿cuánto obtendríamos en ganancia? Si gastamos 100 en marketing, ¿cuánto obtendríamos en ganancias? Si gastamos 150, ¿cuánto obtendríamos en ganancia? Que acá en nuestro caso no es ganancia, sino cuánto sería nuestras ventas, ¿cierto? Porque acá en este caso nosotros tenemos es con sales, con ventas, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí ventas o valores o predicciones. Predicciones. ¿Cuáles van a ser las predicciones? Entonces las predicciones vamos a usar el predict, ¿cierto? Del punto LM, predict, ¿cierto? Entonces, el objeto que vamos a hacer es el del modelo, ¿cierto? Que fue el que hicimos. Y aquí van a ser los valores. Es el data, los valores. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto que nos arroja aquí. Si esto está correcto. Listo, entonces aquí están las predicciones. Entonces podemos verlos acá. Entonces miren que si invertimos 30 en marketing, podemos obtener en ventas hasta 76.8. Si invertimos 100 en marketing, podemos obtener en ventas hasta 200 o 254.4. O sea, estaríamos prediciendo eso. Si invertimos 150, entonces nuestras ventas serían de 381.2. Ahora, estas predicciones, que es el siguiente ejercicio que nos dice acá, ¿cierto? Que cambiemos el intervalo de confianza de nuestra predicción pasándolo a un nivel de 0.99. Aquí nosotros tenemos un intervalo de confianza y nos están pidiendo cambiarlo a 0.99 y luego a 0.9 para que nosotros veamos el cambio en las predicciones de acuerdo al intervalo de confianza, que es importante, ¿cierto? Porque esto es una predicción. Entonces, ¿cuánto nosotros podemos confiar en esa predicción? Entonces, queremos un intervalo de confianza alto, que es el de 0.99, y luego lo vamos a cambiar a 0.9, que igual sigue siendo alto, pero entonces vamos a ver si logramos observar algún cambio realizando este cambio en el intervalo de confianza. ¿Ok? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer, yo voy a copiar aquí predicciones para que me quede aquí abajo copiado y pueda verlo más fácil. Aquí ya me queda el 1, el 2 y el 3, los tres valores, y así voy imprimiendo los otros y puedo compararlo aquí más fácil, que acá creo que queda más difícil de observar. Bueno, entonces ahora en las predicciones yo las voy a cambiar, ¿cierto? Solo que ahora le voy a cambiar el intervalo de confianza. Entonces voy a hacerlo igual con el predict.lm, ¿cierto? Con el modelo, con los valores. Y el intervalo, entonces ahora voy a agregar la otra restricción o la otra condición de que el intervalo, ¿cierto? El intervalo aquí va a ser igual al el intervalo de confianza. El nivel de 0.99. 0.99. Ok, entonces vamos a probar a ver qué cambia. Y vamos a volver a copiar las predicciones. A ver. Entonces, miren que él se ajusta a 76.81787, que es el valor que se ajustó aquí, ¿cierto? Esta primera fila me va a dar los valores aquí que se ajustan de 254.37, 381.20. Este es el valor que se ajusta. Sin embargo, aquí con un nivel de confianza de 0.99 me dice que el valor va a estar entre 75.84 y 77.79, que este de aquí va a estar entre 253 y 255, y que este de aquí va a estar entre 379 y 382. Es decir, acá la predicción ya no me va a decir como que no, él exactamente te va a dar esto, sino es un valor que va a estar entre este y este. ¿Ok?
Y si yo cambio mi nivel de confianza, lo bajo un poco, no va a ser de 0.99, sino de 0.9, entonces lo que se espera es que este intervalo aquí se amplíe, ¿cierto? Es decir, ya, pues digamos, no va a ser como tan justico ahí, sino que me va a dar un intervalo de confianza más amplio. Entonces, miren lo que aquí ahora me está diciendo de 76.81, pero entonces aquí ahora me está diciendo que va a ser de 76.19 hasta 77.43. Es decir, acá este me va a dar un intervalo, digamos, más confiable, ¿ok? Porque el nivel de confianza es mucho mayor. Entonces, eh, perdón, ahorita lo expresé mal. Acá nos está dando el intervalo un poco más justo, pero este es más confiable, ¿cierto? Es decir, con mayor seguridad, con el 99% de seguridad, el valor va a caer entre este y este. Aquí apenas es un 90% de seguridad, es decir, hay un pequeño porcentaje que van a caer por fuera de estos valores, es decir, que van a estar entre 75.84 y 76.19. Entonces, eso es lo que ustedes deben realizar y expresar cuando ustedes observen esos cambios acá en el ejercicio 3 que les pide esto de cambiar el intervalo de confianza y relatar los cambios observados en esos intervalos de confianza. Y por último, en el ejercicio 4, ya para cerrar, porque está lloviendo fuertemente aquí, no sé si alcanzan a escuchar, entonces quiero cerrar rápidamente antes de que de pronto me vaya a caer sin energía o algo. Entonces, para cerrar, en el modelo 4, pues les pide hacer el modelo de regresión lineal, solo que ahora ya no vamos a ver la relación de las ganancias con el marketing total, sino con todas las otras componentes, ¿cierto? Entonces, en ese caso vamos a construir el modelo, solo que ahora ya no va a ser de dos variables, una independiente y una dependiente, sino una dependiente de muchas variables independientes que van a ser las otras. Entonces, en este caso, el modelo, ¿cierto? Va a ser, vamos a llamar modelo, aquí como dice aquí, MLR, para es decir, que este es el que son de varias variables, de tormenta. Entonces va a ser con el mismo regresión lineal, solo que, bueno, en nuestro caso es la variable 6, que es la que es dependiente en este caso, y la vamos a relacionar con todas las demás. Entonces, en este caso lo vamos a colocar con un puntito, ¿cierto? Y nuestros datos son de la database. Y listo. Entonces, listo, aquí ya me generó el modelo y finalmente pues me dicen que realice unas conclusiones a partir de esto y para hacer las conclusiones pues lo hacemos igual que en el otro ejercicio, ¿cierto? Simplemente vamos a imprimir eh, el resumen de este modelo y aquí pues me dan todas las variables estadísticas que pues esto ya nosotros lo hemos hecho antes, ¿cierto? Podemos analizar el error, el p-value, ¿cierto? El R cuadrado, ¿cierto? Entonces todo esto ustedes lo generan y aquí pueden ir pues sacando las conclusiones a partir de todos estos valores que pues ya lo hemos hecho antes. Aquí la estimación es me da 1 a 1, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, lo que quiere decir es que si aumento 3 puntos, aquí aproximadamente 3.5 unidades en TV, entonces eso me va a aumentar en una unidad. A ver, el aumento de una unidad en este caso en ventas depende de el aumento en 3.5 unidades de TV. Entonces aquí esta estimación me da la relación entre esas dos variables, ¿cierto? Todas estas relacionadas con la variable P. ¿Ok? Bueno, entonces, pues esto sería todo por hoy. Ya voy rápidamente a cerrar acá, porque como les comenté, como no hay tormenta eléctrica acá, entonces, bueno, espero que este video, pues ya que no se pudo desarrollar junto con ustedes, porque ninguno pudo conectarse, no pudimos entonces desarrollar algunas preguntas. Solo Sebastián estuvo conectado en un principio, entonces antes de iniciar la grabación, él resolvió sus dudas. Y bueno, acá les dejo el video, espero que sea pues de mucha ayuda para ustedes, que les ayude a esclarecer y puedan terminar el desarrollo de esta actividad.
Bueno, pues que estén muy bien. Hasta luego.